Buen día, doctor Andrés Monroy. Bienvenido al espacio informativo de la Clínica de Occidente. El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Colon y Recto. Hoy queremos que nos cuente un poco sobre este diagnóstico y responder las preguntas más frecuentes que nos han hecho nuestros usuarios a través de las redes sociales. Para empezar, quisiera que nos cuente un poco sobre su trayectoria y su experiencia. Natalia, muchas gracias por esta invitación y por este espacio, muy oportuno además porque como tú lo mencionas, marzo, todo el mes de marzo es el mes internacional en el cual se está haciendo mucha conciencia en la población acerca de la presencia de esta enfermedad, que es una realidad, y cuáles son las mejores medidas para evitarlo. Yo soy cirujano de colon y recto o coloproctólogo, que es una especialidad que todavía no es muy conocida por los pacientes, y es una rama de la cirugía que se encarga de las enfermedades del colon, recto y ano, siendo una de las que más vemos el cáncer de colon, desafortunadamente. Pues para que te lleves una idea, más o menos en el país se diagnostican entre 3.500 y 5.000 casos nuevos de cáncer cada año, y desafortunadamente la mortalidad en este país, más o menos entre 2.000, 3.000 personas cada año mueren con diagnóstico de cáncer de colon. Impresionante esa cifra, doctor. Pero para comenzar, cuéntenos qué es el cáncer de colon y recto y cuáles son los factores de riesgo para estas personas. Bueno, Natalia, no solo el cáncer de colon, el cáncer en general, ¿qué es? El cáncer de general simplemente es un grupo de células que decide replicarse sin control. Todas las células del cuerpo tienen un control de cuándo se reproducen y cuándo mueren. Las células tumorales simplemente se reproducen a una velocidad desproporcionada, una velocidad que el cuerpo no alcanza a controlar, y empiezan a reemplazar los órganos sanos. Entonces es una masa que va creciendo dentro de un órgano hasta que lo reemplaza y lo daña, el órgano pierde su función. Eso es el cáncer. El cáncer de colon es prevenible porque el cáncer de colon empieza con unos pequeños pólipos dentro del intestino. Y ahorita vamos a hablar de por qué la colonoscopia, pues es un mecanismo y es el mejor método de prevención, porque con la colonoscopia no solo se pueden diagnosticar, sino que se pueden remover esos pólipos y evitar que durante el paso de los años estos pólipos se puedan desarrollar un cáncer. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas o esos signos de alarma que las personas pueden identificar y decir, debo ir al médico, debo consultar? ¿Puede ser un cáncer de colon? Claro, desafortunadamente el cáncer de colon casi no hace síntomas. Los síntomas que más se aceptan, que son los más frecuentes, son sangrado en la deposición o en la materia fecal, cambios en el hábito intestinal, que unos días estoy duro, estreñido, otros días estoy suelto, con diarrea, el dolor abdominal también puede ser un síntoma, la pérdida de peso. Hay veces es anemia lo que avisa que el paciente está perdiendo sangre, si no se ha dado cuenta, una pérdida oculta de sangre, pero le hacen un examen de sangre y la hemoglobina sale muy bajita, entonces empiezan a buscar cuál puede ser la causa. Y de los primeros que uno empieza a preguntar es en el colon, porque una de las principales causas de anemia es el cáncer de colon, especialmente el del colon derecho. Entonces, los síntomas cuando se manifiestan, desafortunadamente, es porque de pronto ya el tumor está en una etapa más avanzada de lo que uno quisiera. Porque el éxito de esta enfermedad es cogerlo muy temprano para poderlo tratar y que el paciente se cure. Entonces, lo que hacemos más que buscar síntomas son estrategias de prevención antes de que ocurran los síntomas, antes de que se presente la enfermedad. Digamos que ese es el objetivo ahorita en la medicina preventiva. Okay, doctor. Bueno, lo que me decías de los principales factores de riesgo, pues esto es un cáncer que, aunque tiene un componente heredofamiliar, esos que se heredan son la minoría. Digamos, el 5 al 10% tienen ese componente. El resto del cáncer de colon se llama esporádico, es decir, le puede pasar a cualquiera. Y el principal factor de riesgo, pues, es la edad. Mayores de 50 años a mayor edad, pues más chance tiene uno de desarrollar un tumor. Los otros factores de riesgo son los factores de riesgo que conocemos todos, una vida saludable, no abusar del alcohol, del cigarrillo, y en el caso particular del cáncer de colon, la dieta. La dieta, ¿qué es una dieta saludable? Pues una dieta que tenga fibra, que tenga vegetales, que tenga frutas, que tenga poca proteína derivada de carnes rojas, carnes procesadas, o todos esos embutidos o esas carnes que son curadas, ¿sí? Como los jamones y el jamón serrano. Digamos que ese tipo de alimentación parece que incrementa
el riesgo de uno poder desarrollar un cáncer de colon. Pero es como lo mismo que todos los cánceres, o sea, el cuidado es similar, es tener una vida saludable, una dieta balanceada, estarse alejado pues del cigarrillo, del alcohol, de todos esos factores, el ejercicio, evitar el sobrepeso también, que puede ser un factor de riesgo. Pero pues desafortunadamente hay muchas variables que uno no puede modificar y lo único que uno puede hacer pues es estar alerta para poderlo detectar, hacer todas las estrategias de prevención para tratar de hacer un diagnóstico oportuno. Es decir, que la mejor forma de prevención es detectarlo a tiempo. Sí. Ese es el mejor consejo para que usted le pueda dar a cualquier persona que empiece a ver como estos síntomas frecuentes. Claro, digamos que hay ciertas alertas, cuando uno tiene algún síntoma hay ciertas alertas que son muy claras, pero hay que estimular que la población cambie y modifique sus hábitos de vida, que no siempre es fácil porque hay unos factores que uno puede modificar, hay otros que no. Pero idealmente lo que hay que hacer es establecer unas estrategias de prevención. Te voy a poner un ejemplo, lo que pasaba con el cáncer de mama. El cáncer de mama se volvió un problema de salud pública por la alta mortalidad. Entonces dijeron, no, lo que hay que hacer es prevenirlo antes de que se forme. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Entonces, señora, hágase una mamografía a partir de tal edad todos los años. Esa es la mejor manera de prevenirlo. El cáncer de colon está en esa fase. Ese es el objetivo de este mes internacional del cáncer de colon. Es decir, a los pacientes, existe un procedimiento que es la colonoscopia con el cual se puede prevenir un tumor de estos temprano y hay que empezarla a hacer antes de los 50 años. Y hay que seguirla haciendo periódicamente cada 5 años, así usted no tenga síntomas de nada, porque es la única forma de prevenirlo y de tratar cuando es temprano, porque por la colonoscopia, como te digo, uno puede remover lesiones tempranas o los pólipos y de esta forma evitar pues que se desarrolle un tumor que te vaya a sorprender ya avanzado. Entiendo, doctor, muy importante eso que usted nos dice y más en el mes internacional de la prevención del cáncer de colon y de recto. Finalmente, doctor, ¿qué le diría usted a un paciente que ya tiene este diagnóstico? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, yo creo que lo primero es aceptar que esto es una realidad, desafortunadamente, hacer conciencia de que existe. El paciente que ya tiene cáncer de colon sepa que no está solo ni como paciente, ni está solo contra esta enfermedad. En este país hay más o menos unos 30,000 casos diagnosticados de cáncer de colon. Entonces el paciente no está solo, pero además de eso pues nos tiene a nosotros. Aquí en la Clínica de Occidente, por ejemplo, no solo ofrecemos un tratamiento para la enfermedad desde el punto de vista quirúrgico o si necesita algo adicional, muchos pacientes van a requerir quimioterapia adicional después de la cirugía, dependiendo pues del momento en el que se diagnostique. Pero además hay que dar mucho apoyo, aquí siempre le ofrecemos un apoyo psicológico a los pacientes en el momento del diagnóstico, cómo afrontar la vida con esto, pero realmente esto es una enfermedad que se puede tratar. Entonces a los pacientes que están con eso, mucho ánimo, mucha fuerza, hay que dar esta batalla porque esta batalla se puede ganar. Un paciente con cáncer de colon, lo que hay que hacer es atenderlo a tiempo. Aquí la clave es el tiempo, esto es una carrera contra el reloj. Eso lo tenemos que tener claro. Desde el momento en que se diagnostica el problema, hay que resolverlo pronto. Entre más tiempo pase un tumor adentro del cuerpo sin tratamiento, es más tiempo que tiene el tumor para soltar celulitas que se pueden sembrar en otros órganos. Se siembran en el pulmón, se siembran en el hígado, se siembran en los ganglios y después con el tiempo esas son las futuras metástasis. Si uno controla el problema rápidamente, pues hay menos chance de que el paciente vaya a desarrollar metástasis. Entonces hay que consultar y sobre todo hay que estar informado sobre cuál es la estrategia de prevención. Entonces te voy a dar una conclusión importante para que nos quede a todos grabado. Hay que hacer colonoscopia. Hay que hacerse colonoscopia con síntomas o sin síntomas cuando las personas cumplen 50 años. Pero si en la familia hay historia de cáncer o hay un antecedente, mi mamá, mi papá, un hermano, en mi círculo familiar cercano, pues, ¿cómo se llama eso? En su grupo familiar. En mi grupo familiar, pero primario. Si de pronto mi mamá tuvo cáncer de colon, digamos que mi mamá le dio cáncer de colon a los 50 años, ¿eso qué significa? Que los hijos se tienen que empezar a hacer colonoscopia 10 años antes de ese momento del diagnóstico. Entonces, los hijos de esa señora que le dio cáncer a los 50 años tienen que empezarse a hacer colonoscopia a los 40 años. Si es población general sin factores de riesgo, empiezan a hacerse colonoscopia a los 50 años. Pero aún así, hay una tendencia en el mundo a bajar 5 años
la fecha de inicio, empezar a los 45 años a hacerse colonoscopia. Así a mí no me duela nada y no tenga ningún síntoma, empezar a los 45 años a hacerse su primer colonoscopia. Y si esta es normal, hacerla cada 5 años. Esa es la manera de prevenir. Listo, doctor. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros usuarios, por todas sus preguntas y nos vemos en una próxima ocasión. Vale, muchas gracias. Que esté muy bien.